Gloria a Dios. Qué gozo y qué alegría, hermanos y amigos, poder estar nuevamente llegando hasta el lugar donde tú estás, con una palabra de parte de Dios para tu vida. En esta tarde tengo algo muy hermoso, muy lindo y sobre todo muy importante para compartirte. Porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos fuertes y hay una realidad, hay una guerra constante. Hay una guerra que tú no lo verás tal vez en el mundo físico, en lo natural. Esa guerra se desata en el mundo espiritual y esa guerra es más real que lo que nosotros estamos viendo. Y no la podemos ignorar, ni la podemos ni la debemos ignorar. Sería necio de parte nuestra tratar de cerrar los ojos y decir, no está pasando nada, cuando en realidad está pasando. Entonces yo quiero llevarte a las Escrituras para que nosotros veamos cómo el Señor nos instruye a prepararnos para enfrentar esta guerra. Vayamos al libro de los Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 6. Y este es un pasaje muy conocido por muchas personas. Vamos a leerlo y luego vamos a analizar, a extractar la enseñanza que tiene para nosotros el Espíritu Santo en esta tarde. Dice la palabra del Señor, Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en nuestro Señor y en la grandeza de su poder. Observa, por favor, presta atención a cada palabra. Fortalezcanse en nuestro Señor y en la grandeza de su poder. Y vístanse de toda la armadura de Dios. Aquí nos deja ver, estos son términos militares, estos son términos de guerra y es lo que nosotros tenemos que hacer. Vístanse de toda la armadura de Dios, para que sean capaces de estar firmes ante las estratagemas del adversario. Porque su lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra los gobernantes, contra los poseedores de este mundo en tinieblas, contra los espíritus malignos que están bajo los cielos. Por esta causa, vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan resistir al maligno, y estando preparados en todo, puedan permanecer firmes. Estén pues firmes y ciñan sus lomos con la verdad. Y vístanse con la coraza de justicia. Y calcen sus pies con la buena voluntad del evangelio de la paz. Y junto con esto, tomen el escudo de la fe, para que con él puedan apagar los dardos del maligno. Colóquense el yelmo de la salvación y tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y ruego, velando en oración siempre, orando e implorando continuamente por todos los santos.
Entonces, lo primero que podemos ver aquí es una confirmación de lo que ya te dije antes. Hay una guerra que es real. Está funcionando las 24 horas del día, los 365 días del año. Esto nunca para, esto nunca se detiene, porque es algo que se mueve en el mundo espiritual. Te lo dice aquí el versículo 12. Su lucha no es contra carne y sangre. Entonces tu lucha no es necesariamente con algo que estás viendo físicamente. Tu lucha se está desarrollando en el mundo invisible, en el mundo que no ves. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Primeramente, detrás de toda situación que veas en lo natural, hay un mover espiritual de alguna clase. Se llama enfermedad, se llaman situaciones financieras, se llamen problemas en la familia, se llamen problemas en tu trabajo. Siempre hay algo espiritual que está generando lo que tú ves. Entonces muchas veces se te puede caer la lengua hablando contra lo que estás viendo, pero en realidad la raíz de eso no es lo que estás viendo, es lo que no estás viendo que está provocando lo que estás viendo. Entonces nosotros tenemos que aprender cómo combatir en la guerra. Punto número 2. Esta lucha o batalla que tú estás experimentando es más real de lo que podemos imaginarnos y es constante. Lo dije anteriormente, sería necio de nuestra parte tratar de pretender que no está pasando nada cuando en realidad está pasando algo. Más vale que aprendamos cómo pelear para ganar. Punto número 3. Siendo que nuestra lucha es espiritual, nosotros necesitamos constantemente el discernimiento del Espíritu Santo de Dios para poder ver por el Espíritu qué es lo que verdaderamente está sucediendo y saber cómo actuar en cada situación. No todas las situaciones son iguales. Necesitamos, si tú eres un hijo de Dios, cuando hablo de hijo de Dios, no hablo de lo que dice todo el mundo, todos somos hijos de Dios. No, no todos somos hijos de Dios. La Biblia dice que únicamente aquellos que abrieron su corazón y le recibieron porque creen en su nombre, porque creen en el sacrificio de la cruz, porque creen en el poder de la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Aquellos que abrieron su corazón y recibieron a Jesús como su Señor y Salvador, esos recibieron la potestad, la autoridad para ser hechos hijos de Dios. Entonces, como hijos de Dios, nosotros necesitamos pedirle al Espíritu Santo que derrame en nosotros su manifestación de discernimiento. El discernimiento espiritual te va a revelar, te va a dejar ver con claridad qué es lo que verdaderamente está pasando en la parte que no vemos. Entonces
vamos a poder saber con certeza y con claridad cómo podemos combatir en la batalla. Punto número 4. Tenemos que ser proactivos. Yo no me puedo cruzar de brazos y esperar que empiecen a darme golpes. Yo tengo que ser proactivo. Yo no tengo que contraatacar, yo tengo que atacar antes que me ataquen. Y punto número 5, tenemos que ser certeros en cada golpe que damos. Observa lo que dice la primera carta a los Corintios, el capítulo 9, versículo 26. Dice, así que yo de esta manera corro, no como por algo incierto. De este modo peleo, no como quien golpea el aire. Tú tienes un enemigo a quien tú tienes que derribar. Tú no puedes ir dando golpes a lo loco. Tú tienes que saber colocar tus golpes bien colocados. Tomemos la ejemplo de David. Tomemos el ejemplo de David. David fue contra el gigante, siendo él un muchachito. Él reaccionó en el celo por Jehová de los ejércitos y fue contra aquel gigante, y en el nombre de Jehová de los ejércitos lo derrotó, lo derribó. Pero cuando estaba en el piso, no se conformó con verlo en el piso, le quitó su propia espada y le cortó la cabeza. Al enemigo hay que cortarle la cabeza. En esto hay que ser violento. Jesús dijo desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y son los violentos los que lo arrebatan. Entonces yo me tengo que convertir en un violento espiritual, que sepa dónde colocar los golpes, que sepa cómo derribar al enemigo y cuando esté en el piso cortarle la cabeza para que nunca, jamás se vuelva a levantar. Entonces, recordemos, lo mencioné la semana pasada, nosotros contamos con algo extremadamente valioso. Contamos con la autoridad de Dios, la autoridad del Creador del cielo y de la tierra. No de un muñeco de yeso, ni de un muñeco de cartón, ni de un muñeco de trapo. No es de una estatua, no es de un cuadro colgado en una pared. Es la autoridad, la potestad, todo el poder del Dios vivo, creador del cielo y de la tierra, aquel que está sentado en su trono sobre el círculo de la tierra y tiene total y absoluto control de todo. Total y absoluto control. Él es el Dios que habla, lo mencioné la semana pasada, y el cielo, la tierra y el infierno tiemblan. Él es el Dios que tiene los cielos enteros en la palma de su mano. Él es el Dios todopoderoso. Con esa autoridad es con la que tú y yo contamos como hijos de Dios. Lucas 10:19. Jesús dijo, les doy autoridad para pisotear serpientes y escorpiones. Serpientes y escorpiones, Satanás y sus demonios. Tenemos toda la autoridad para pararnos en la cabeza de ellos. Entonces vayamos de nuevo al pasaje de Efesios y analicemos lo que dice. Veamos qué nos revela el Espíritu de Dios. Este es un pasaje
que a mucha gente he oído mencionar. Y lo he oído que oran y lo repiten. Yo me he visto con la armadura de Dios todos los días y esto y aquello. Y la inmensa mayoría de ellos lo hacen como un rezo común y corriente que no tiene ningún poder ni tiene ningún significado. Ni siquiera entienden lo que significa. Entonces es necesario entrar, profundizar por el Espíritu en la palabra y ver qué es lo que nos está diciendo aquí. Dice, vístanse con toda la armadura de Dios. Eso quiere decir que Dios no nos ha tirado al campo de batalla sin darnos protección. Él dijo, yo voy a ir delante de ti. Yo voy a enderezar el camino torcido. Yo voy a hacer estallar puertas de bronce pesadas que no se podían abrir. Yo las voy a abrir para ti. Yo cuando abra esas puertas te voy a entregar territorios nuevos. Yo voy a romper cerrojos de hierro. Los cerrojos de hierro que nos hablan eran unos enormes candados de hierro que no se podían abrir. Él los va a abrir. Él los va a hacer reventarse. Pero tengo que buscarlo. Tengo que profundizar en su palabra. Tengo que estar dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para vestirme de la armadura de Dios. Entonces nos dice, primeramente, estén pues firmes. Volvemos. Término militar. Tú eres un hijo de el varón de guerra, Jehová de los ejércitos. Tú tienes en ti, en tu espíritu, el ADN de tu padre, el varón de guerra. Eres un hombre, eres una mujer de guerra. Cíñanse sus lomos con la verdad. ¿Qué significa eso? Jesús dijo, yo soy la verdad. Ceñirme significa que yo me voy a meter adentro de aquello que me ciñe y que voy a permitir que eso me ciña, me ajuste, me apriete y me haga entrar en línea. Yo tengo que meterme en el Señor. Él es la única verdad. Él es la verdad absoluta. Tengo que meterme en la verdad. Ceñirme con la verdad. Ajustarme a la verdad, que es Jesús. Tengo que morir a mí mismo para que la verdad, que es Él, viva en mí, se vea en mí y me ciña y me abrace, me apriete y me ajuste. Y esto es todos los días, 365 días en el año, las 24 horas del día. Punto número 2. Vístanse con la coraza de justicia. Jesús es nuestra justicia. Él fue el que pagó el precio de la justicia que había que pagar para que nosotros podamos ser libres de las garras de aquel que nos tenía como rehenes, de aquel que nos mantenía como esclavos por temor a la muerte. Si tú has recibido a Jesús en tu corazón, tú no tienes que tener miedo a la muerte, porque ya no hay muerte para ti, hay vida eterna para ti. La coraza es un instrumento que cubre tu pecho. Tienes que estar completamente cubierto a diario
con la justicia de Dios, que se llama Jesús. Él es mi coraza de protección. Número 3. Calcen sus pies con la buena voluntad del Evangelio de la paz. Y esto es profundo. ¿Por qué es profundo? Compartir el Evangelio de la cruz es la mejor manera de atacar a Satanás. Él se desespera, se angustia cuando te ve compartiendo el Evangelio con otras personas. Esto es algo poderosísimo, compartir el Evangelio, pero observa, es el Evangelio de la paz. Si tú estás compartiendo el Evangelio de la paz y en tu vida hay enemistad con otras personas, si en tu vida hay chisme, si tu lengua está matando a alguien, tú no estás viviendo el Evangelio de la paz. Vivir el Evangelio de la paz es vivir en el amor. Vivir el Evangelio de la paz es considerar al otro como superior a mí mismo, dice la palabra. Vivir el Evangelio de la paz es reconocer que yo no soy nada. Si Dios me falta un segundo, yo me muero. Yo no soy nada, yo no soy nadie. Sin Él soy una basura. Yo no tengo valor en mí mismo. El valor que yo tengo y que pueda tener me lo da Él, que me rescató de las garras de Satanás, que limpió mi vida, que me lavó con su sangre, que me dio un nombre nuevo, que me rescató, que arrancó la amargura de mi vida, que me dio su gozo, que me dio su paz. Eso es vivir en el Evangelio de la paz. Para compartir el Evangelio de la paz, yo tengo que vivir el Evangelio de la paz, porque nadie puede dar algo que no tiene. Punto número 4. Junto con esto, tomen el escudo de la fe. Volvemos siempre a la misma base. Si no hay fe, no hay nada. Si no hay fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Es necesario que cuando tú te acercas a Dios, tú te acerques creyendo, tú te acerques con la total y completa seguridad de que Él está presente, de que Él te está oyendo, de que Él te está viendo, de que Él te está observando, Él te está mirando todo el tiempo. Él está mirando la profundidad de tu corazón y de tu vida. Es necesario que tú tengas una fe inquebrantable. Cuando tú tienes esa fe, cuando tú crees en Dios sin restricción ninguna, sin pero ninguno, cuando tú crees en Dios a ese nivel, sin meterle tu lógica en el medio, cuando tú te lanzas a los brazos del Padre y le dices, yo creo en ti, es entonces cuando tú estás creyendo de verdad. Y esa fe se convierte en tu escudo para pelear. El escudo que llevas aquí en la pelea es el que te protege. La fe es el escudo que te protege de los dardos de Satanás. Punto número 6. Tomen la espada del Espíritu. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Eso indica que yo estoy llamado
a profundizar en la palabra de Dios. Yo estoy llamado a meterme a la profundidad. Asistir a la iglesia el domingo no alcanza. Yo tengo que buscar a Dios diariamente con todo mi corazón, no por ningún interés. Yo tengo que buscarlo porque yo lo amo. Y aquello que yo amo, yo quiero mantener una relación íntima con aquella persona que yo amo. Si yo amo a Dios, yo tengo que buscarlo. No existe aquello de Señor, yo te amo, pero nunca te busco. Eso no existe. Yo tengo que buscar a Dios porque lo amo y yo lo encuentro en oración y en su palabra. En oración yo le abro a Él mi corazón. En oración yo le digo cuánto lo amo. Pero en su palabra Él me dice a mí cuánto me ama. Él me guía, Él me enseña. Jesús dijo: aquel que cava y ahonda para poner un cimiento. No te conformes con ir a la iglesia el domingo. Ve a la iglesia, abre tu espíritu, recibe, devórate la palabra que te dan ahí. Pero vete para tu casa y continúa buscando, continúa golpeando, continúa profundizando. Cada vez que vas a la palabra, pídele al Espíritu Santo que los ojos del entendimiento que solamente Él da sean abiertos para que tú puedas ver el entre líneas, para que tú puedas ver lo que normalmente no se entiende, lo que comúnmente no se entiende. También aquí me dice: colóquense el yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo? El yelmo era como un casco que los guerreros en aquel tiempo, en los tiempos bíblicos, usaban. Los hacían de bronce y los hacían de cuero. El yelmo es una protección para mi cabeza. Igual que tú tienes que cortarle la cabeza a tu enemigo, él quiere cortártela a ti. Tú tienes que tener tu cabeza cubierta todo el tiempo. ¿De qué está hecho tu yelmo hoy en día? Tu yelmo está construido con la sangre del Cordero. Es así que está construido tu yelmo. Tienes que estar cubierto con la sangre del Cordero todos los días de tu vida. Finalmente dice: velando y orando. Esto es algo que no puede faltar. El guardia que se duerme lo matan. Aquel que pusieron a velar y se duerme lo matan. No te puedes dormir. Tienes que estar alerta. Tienes que estar velando en oración. Tienes que estar comunicándote con el Padre todo el tiempo. Rápidamente, para terminar, lo más básico para poder implementar todo esto en tu vida son los siguientes puntos. 1. Tengo diariamente que morir a mí mismo. Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. La cruz es un instrumento para muerte. Yo tengo que estar dispuesto a morir a mí mismo y darle campo a Él para que viva en mí. Pablo decía en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Punto número 2. Tengo que renunciar a mi voluntad. Y algunos tal vez dirán: pero usted se volvió loco.
¿cómo voy a renunciar a mi voluntad? Entonces, ¿cómo voy a actuar? Bien, quiero que comprendas, nuestra voluntad está podrida, nuestra voluntad está distorsionada a causa del pecado. Lo mejor que me puede suceder a mí es morir a mi voluntad, para meterme en el centro de la voluntad del Padre. La voluntad de Él es perfecta, es pura, es santa, es buena, es poderosa, es maravillosa. Es esa la voluntad en que yo necesito funcionar. Tengo que morir a mí mismo, tengo que morir a mi voluntad, tengo que renunciar a mi voluntad y meterme en la voluntad del Padre. Ahora te voy a compartir algo poderoso. Como tercer punto, cuando te metes en la voluntad del Padre, te vas a encontrar en el mismo hueco de la mano del Señor. Ahí suceden dos cosas poderosas. Ahí la sangre del Cordero está fluyendo las 24 horas del día, los 365 días del año. Y ahí está fluyendo en su máxima potencia el poder que destruyó a Satanás en la cruz del Calvario. Entonces, cuando tú te metes en ese lugar, te vas a sumergir en la sangre del Cordero y le vas a pedir al Padre que te purifique en esa sangre. Le vas a pedir al Padre que te selle con esa sangre. Por donde te miren, tienes que estar sellado con la sangre del Cordero, porque hay una promesa escrita que dice que van a salir en contra tuya por un camino y van a huir por 7 caminos. Van a huir por 7 caminos. En el nombre de Jesús, van a huir por 7 caminos. Entonces, lo que va a suceder es poderoso. Vuelvo y repito, si hay algo a lo que Satanás le tenga pánico, es a la sangre del Cordero. Entonces, cuando él viene en tu contra y se encuentra con la sangre del Cordero, tiene que retroceder y salir huyendo. Tengo que sumergirme en el poder que destruyó a Satanás en la cruz. Sumergirme en ese poder. En otro mensaje voy a explicar más cosas sobre esto. Pero cuando yo me purifico en la sangre del Cordero, el Padre me sella con la sangre del Cordero y me sumerjo en el poder que destruyó a Satanás en la cruz, entonces cambia. Entonces yo me puedo levantar con toda la autoridad que el Espíritu me ha dado, en el nombre de Jesús, en ese poder que destruyó a Satanás en la cruz, y puedo arremeter contra mi enemigo sabiendo cómo golpear y teniendo éxito en la batalla que enfrente. Rápidamente te leo este último pasaje para que tú veas la importancia de la sangre del Cordero en nuestras vidas. Apocalipsis 12, versículo 10. Después escuché una potente voz en el cielo que dijo: ahora es la redención, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque fue derribado el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Y aquí va la bomba. Ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. La clave de tu victoria y de mi victoria: la sangre del Cordero
y el vivir la vida cristiana, el vivir la palabra de Dios. Eso hará que yo dé un testimonio poderoso. Esa es la clave. Querido amigo, cualquier problema que tú tengas, tú lo puedes enfrentar y vencer de esta manera. Pero si tú nunca has conocido a Jesús como persona, si tú quieres hoy establecer una relación con Él, yo quiero invitarte a que repitas conmigo esta oración. Dile: Señor Jesús, vengo a ti porque reconozco que soy pecador y te necesito. Te clamo que vengas a vivir en mí. Te pido que me laves con tu sangre, que me purifiques en tu sangre. Te pido que borres mi maldad y mi pecado. Te pido que me llenes con tu Espíritu Santo y que escribas mi nombre en tu libro en el cielo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, te felicito. Me gustaría muchísimo que me escribieses, sea ahí en el comentario de YouTube, o sea en un correo electrónico que me puedes enviar a miguel.asl77@gmail.com. Amigos, se me acabó el tiempo. Si tú vives en Miami o sus alrededores, me gustaría, si no tienes una iglesia, que puedas visitarnos. Nuestra iglesia Doral Jesus Worship Center está en el 1900 Northwest 89 Place en Doral, Florida 33172. Si no estás en Miami, puedes ubicarnos en línea. Iglesia JWC, sea en YouTube o en Facebook. Nuestros servicios los viernes a las 8 de la noche, los domingos 10 de la mañana y 12 del mediodía. Te extiendo esta invitación de parte de mis pastores. Quiero bendecirte, quiero agradecerte por tu tiempo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y te invito la próxima semana un nuevo segmento de nuestro programa Hablemos Claro. Gracias, bendiciones.